Dios bendiga a todo su pueblo. Sean bienvenidos a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. A este su programa y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es para mí un servidor, Francisco Ramírez, estar transmitiendo en vivo por medio de esta estación de radio, como también por medio de Facebook Live. Dios bendiga a todo su pueblo. Gracias por sintonizar. Gracias por estar escuchando el día de hoy. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Al único y sabio Dios, inmortal e invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, sea dada siempre la honra y la gloria ahora y por todos los siglos. Te damos gracias, Padre Omnipotente, porque en este día nos has concedido la oportunidad de estar reunidos por medio de esta estación de radio para escuchar tu santa y bendita palabra. Bendice, Padre, a tu siervo que habrá de exponer, y bendice, Señor, también a aquellos quienes estarán sintonizando. Bendice, Padre, en especial te pedimos por aquellos quienes están en desgracia, afectados, Padre, por los desastres naturales, como es Guatemala. Queremos suplicarte, Padre, que tú bendigas a todos aquellos quienes han sido damnificados, que tú des paz, que tú des consuelo, que tú les restablezcas, Padre, en su salud, en sus desgracias, que tú seas bueno y misericordioso con ellos. Queremos suplicarte, Padre, también por todas las familias quienes están sufriendo con la impotencia de no poder ayudar a sus seres queridos, o tal vez, Padre, con el dolor de algún ser querido. Queremos, Padre, que tú des paz y consuelo a toda esta gente a la cual seguramente, Padre, tú amas. Que asimismo, Padre, ellos te busquen de todo su corazón. Queremos suplicarte, Padre, por aquellas personas quienes brindan apoyo, ya sea de manera física o de manera monetaria o con víveres, que tú, Padre, siempre proveas para todos y cada uno y que bendigas a todos y cada uno, Señor. Queremos de igual manera suplicarte en aquellos lugares diferentes donde hay guerrillas, nuestros hermanos, por ejemplo, en Nicaragua, que tú tengas compasión de todos y cada uno. Rogamos también por el huérfano, por los viudos y las viudas. Queremos suplicarte, Padre, por todos aquellos quienes están hospitalizados, que tu Padre provea salud en cada uno. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, una vez más, todos ustedes sean bienvenidos. Gracias por estar sintonizando en esta tarde de martes. El tema, hermanos, que su servidor expondrá el día de hoy, tiene que ver con el oír. Como ustedes saben, el oír es el primer paso en el plan de Dios para la salvación. Por ejemplo, allá en Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 6, la palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. De donde el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardador de los que le buscan. También, como ustedes saben, la fe viene del oír, dice Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es necesario el oír para ser salvos. También, por ejemplo, ya en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 22, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recibid con mansedumbre, dice ahí Santiago, ¿verdad? La palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra, hermanos, es sembrada en nuestros corazones como una semilla. Y la semilla tiene vida. Y en este caso, hermanos, estamos hablando de vida eterna. Entonces es necesario oír para poder tener fe. Es necesario oír para poder ser salvos. Quiero meditar, hermanos, allá en Mateo capítulo 7. Por favor, si tiene su Biblia, yo le aconsejo que la tenga a su mano, que la tenga ahí a la mano y que esté dispuesto a buscar juntamente conmigo las citas. Mire, la cita o el texto base en el cual pasaremos nuestra lección en esta tarde, el día de hoy, está en Mateo capítulo 7, en los versículos del 24 al 27.
Aquí nuestro Señor Jesús, hermanos, habla con respecto al oír. El tema de nuestras lecciones, hermanos, de nuestra lección el día de hoy es 3 cosas que el hombre tiene que cuidar cuando escucha. Ya vimos en la introducción de nuestra lección, allí en Hebreos 11:6, que sin fe no se puede agradar a Dios. Y ya vimos en Romanos 10:17 que el apóstol Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Permítame nada más un segundo para checar que también por el radio se esté grabando. Sí, sí se está grabando, gracias a Dios. Cualquier cosa, hermanos, inmediatamente me avisan si es que no se puede. Una vez más, todos, tanto en la radio como en esta página de Facebook Live de Mensaje de Amor de Salvación, todos sean bienvenidos. Que Dios los bendiga por hacer tiempo, por hacer espacio de estar aquí en esta oportunidad que Dios nos ha dado. En Mateo capítulo 7, hermanos, versículos del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, tres cosas que tenemos que cuidar cuando oímos. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye. En mi Biblia, hermanos, no sé si se alcance a ver aquí en la cámara, pero lo que dice Jesús está con letras rojas. Creo que no se alcanza a distinguir, hermanos. Pero usted sabe, si tiene una Biblia parecida, sabe que hay versiones las cuales traen las palabras de Jesús en letras en rojo. Y aquí, mis amados hermanos, es Jesús quien está hablando. Y dice cualquiera que me oye. Y luego dice ahí estas palabras. En las primeras 2 cosas, hermanos, que el hombre tiene que cuidar es de oír el mensaje y al mensajero correcto. Repito, el hombre tiene que escuchar al mensaje y al mensajero correctos. No podemos nosotros, hermanos, escuchar cualquier mensaje ni a cualquier mensajero que diga ser de Dios. Miren, hermanos, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y versículo 1, el apóstol Juan nos dice estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Vamos allá, yo quiero que usted lo lea, quiero que si tiene su Biblia, por favor, lo busque. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se da usted cuenta? Uno tiene que cuidar qué mensaje y qué mensajero es el que está hablando, porque pudiéramos estar escuchando a un mensajero de parte de Satanás, a un falso profeta. Es lo que dice aquí el apóstol Juan. No cualquier persona que diga ser profeta de Dios o apóstol de Dios, no cualquier persona que abra su Biblia y dé un mensaje implica necesariamente que sea mensajero de Dios. Dice Jesús, cualquiera que me oye estas palabras. Tenemos que cuidar, hermanos, en primer lugar, el mensaje y el mensajero correctos. Y esta es una de las razones. Dice Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, ¿cómo es que lo probamos? Aquí mismo el apóstol Juan nos dice cómo en el versículo 6. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu
de error. Entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros probamos los espíritus si es que son de Dios? Dice aquí, el que conoce a Dios nos oye. Es decir, si la persona está basando su fe en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de los apóstoles, entonces esa persona es de Dios. Pero si esa persona no está basando su enseñanza, su doctrina, sus prácticas, su fe en las enseñanzas del Nuevo Pacto, en las enseñanzas del Nuevo Testamento, entonces esa persona no es de Dios. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Algo muy parecido, hermanos, fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando oró por sus apóstoles y también por usted y por mí en Juan capítulo 17. Usted recordará que allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en los versículos del 1 al 5, Jesús está orando por él mismo, para que Dios le conceda tener aquella gloria que tenía antes que el mundo fuera. Y luego en los versículos 6 al 19 pasa de orar por él a orar por sus apóstoles. Y luego allá en los versículos del 20 en adelante comienza a hablar por usted y por mí y por todos aquellos que hemos de creer en él por la palabra de ellos. Fíjese cómo dice ahí en Juan 17:20. Quiero que por favor me acompañe si tiene su Biblia. Quiero que usted lea directamente en la palabra de Dios. No quiero que usted se quede con las palabras que yo digo, sino que usted compruebe lo que se está diciendo. Y ya vimos la razón principal por qué. Usted no me tiene que escuchar a mí. No tiene que escuchar mi mensaje. Tiene que escuchar el mensaje de Jesús. Tiene que escuchar a Jesús. Tiene que aprender directamente de los pies del Maestro. Dice aquí pues en Juan 17:20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermanos, Jesucristo está orando por la unidad, que usted y yo seamos uno, pero fíjese bien, en la palabra de ellos. Porque en la palabra de ellos, ya lo dijo Juan, el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, amados hermanos y amigos que nos sintonizan, tenemos que cuidar mucho de oír al mensaje y al mensajero correcto. No hará más de 2 meses que nos visitó una persona y cuando hablábamos me decía, pero la doctrina no nos va a salvar. La doctrina no es importante. Fíjense, hermanos, lo que al respecto dice el mensaje de ellos, el mensaje en el cual debemos estar unidos. El apóstol Pablo nos dice, allá en la primera carta a Timoteo, acompáñenme allá, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice Pablo al joven Timoteo, evangelista de la iglesia de Cristo en Éfeso, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que querrían disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Se da usted cuenta? Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, yo te dejé a Timoteo cuando fui para Macedonia, yo te dejé en Éfeso, Timoteo, cuando fui para Macedonia con un propósito, que mandases a algunos que enseñen diferente doctrina. Bueno, Timoteo, así te encargo ahora. ¿Se fija usted el encargo de Pablo? Si la doctrina no es tan importante, si la doctrina no salva, ¿por qué la preocupación de Pablo de dejar a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que mandara a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Por qué volver a decirle a Timoteo el propósito por el cual le dejó ahí? Para que mandara a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, es que en el capítulo 4 se nos responde a esta pregunta.
Es que la doctrina sí importa. Fíjese bien, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina sí es para salvación. De lo que la persona predica, de lo que la persona enseña, depende o nuestra salvación eterna o nuestra destrucción eterna. Dijo Jesús: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Tenemos que oír al mensaje, el mensaje y al mensajero correctos. En la segunda carta a Timoteo, hermanos, en el capítulo 1, versículo 13, no sé cuánta distancia hay de tiempo entre la primera y segunda carta a Timoteo, pero fíjese que la preocupación de Pablo sigue siendo la misma, la sana doctrina. Segunda Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, la fe y amor que es en Cristo Jesús. Una vez más en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese bien, lo que has oído de mí, lo mismo que escuchaste de mí, esto encarga a hombres que sean fieles, es decir, a hombres que no cambien nada, a hombres que puedan reproducir el mismo patrón de enseñanza en otros hombres, que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense, hermanos, en este capítulo 2, versículo 2 de 2 Timoteo, el encargo. Hay una semejanza, hermanos, con lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4. Seguramente usted recuerda el versículo 6 de la primera carta a los Corintios en el capítulo 4. 1 Corintios 4:6. Aquí Pablo nos exhorta a no ir más allá de lo que está escrito. Es decir, a no pensar más allá de lo que está escrito. Y en el versículo 17 hace una observación aquí muy importante. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Se fija usted? Hay un patrón de enseñanza, hay una forma de doctrina, hay una forma de las sanas palabras, hay una sana enseñanza que Pablo predicó en público y que Timoteo tenía que predicar, y que esta sana doctrina, esta forma de palabras que tenía que ser reproducida en hombres fieles, que enseñaran a su vez a otros hombres fieles, era en todas partes y en todas las iglesias. Entonces sí, definitivamente la doctrina sí importa. Hermanos, usted y yo tenemos que oír al mensaje y al mensajero correctos. Dice Jesús ahí en Mateo capítulo 7, a cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted conoce la historia, conoce el relato. Y vinieron ríos, y descendieron lluvias, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace. Bien, hermanos, una vez que hemos hablado de que hay que oír o hay que cuidar qué oímos y a quién oímos, hermanos, ahora vamos a cuidar, número 3, hay que oír al mensaje y al mensajero correctos con una actitud correcta. Quiero que vayamos por favor a Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 usted y yo encontramos la parábola del sembrador. Lucas 8, versículos 4 en adelante. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñenme. Yo insisto, yo quiero que usted lea. Yo quiero que usted aprenda directamente del maestro. Y estas palabras que vamos a leer también están dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, Lucas 8:4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y los de junto, versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces tenemos 4 tipos de tierra. Los de sobre el camino, los de sobre la piedra, los de sobre los espinos y los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Los primeros, versículos 12, los de junto al camino, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjese bien, todos estos pasajes que hemos dado, Romanos 10:17, Santiago 1:19 al 22, Mateo 7:24 al 27, aquí mismo Lucas 8 del 4 en adelante, el oír es necesario para salvación, porque del oír viene la fe, y sin fe uno no puede ser salvo. Uno jamás podrá ser salvo si no cree en Jesús como el Hijo de Dios, si no cree en Él como la ofrenda por el pecado. Entonces, amados hermanos, uno tiene que oír el mensaje correcto, al mensajero correcto, con una actitud correcta. Aquí menciona, hermanos, el versículo 12, los de junto al camino, que son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. En Mateo capítulo 3, hermanos, el escritor inspirado lo dice con otras palabras. Fíjese cómo lo dice aquí en Mateo capítulo 13. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjese en esta parte específicamente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y quita de su corazón, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo primero, hermanos, que usted y yo tenemos que cuidar, amigos que nos escuchan, al momento de escuchar el mensaje de la palabra de Dios es nuestro corazón. ¿Con qué actitudes estamos escuchando la palabra de Dios? En Hebreos capítulo 3, hermanos, el escritor inspirado discute de manera amplia cómo es que al pueblo no le aprovechó nada el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, ¿cómo es que ellos podían creer si dice aquí que Satanás arrebató de su corazón? ¿Qué quiso decir aquí el Señor Jesús cuando dice que una persona oye la palabra y no la entiende? ¿Quiere decir esto que solamente algunos intelectuales pueden entender la palabra de Dios? ¿Querrá decir aquí nuestro Señor Jesús que no todos tienen la capacidad de comprender la Escritura? En ninguna manera. Eso entra en oposición con Efesios 3, 3 y 4, donde la palabra de Dios asegura que nosotros leyendo podemos entender. También con 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21, donde se nos dice
que la profecía no es de interpretación privada. Entonces, si la profecía no es de interpretación privada, si uno no necesita un cierto nivel de comprensión para entender las Escrituras, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesús al decir, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende? Quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 7. Recordemos que el énfasis de nuestro Señor Jesús aquí no es en la capacidad de la persona de entender el mensaje, sino en qué clase de tierra, en qué clase de corazones está siendo sembrada la palabra de Dios. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, dice la palabra de nuestro Dios así en el versículo 17. Vamos a leer versículos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Se fija? Jesús afirma, la doctrina que yo predico, la enseñanza que yo les he hablado, no es mía, es el que me envió. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuál es el secreto, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que una persona oyendo entienda el mensaje de la palabra de Dios? El querer hacer la voluntad del Padre. Si una persona no tiene intención alguna de obedecer los mandamientos de Dios, esa persona no tendrá la habilidad tampoco de comprender lo que está escuchando de la palabra de Dios. Nosotros, amados hermanos, tenemos que cuidar mucho a leer las Escrituras y no comprometer la palabra de Dios cuando ésta como espada atraviesa nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones. Así lo dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y los pensamientos, y discierne, dice ahí, los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace algunos 2 años atrás aproximadamente, nos visitó un predicador. No diré su nombre por cuestión de seguridad nacional. Pero este hermano predicador, por cierto, muy querido, muy apreciado mío, dice, bueno hermano, yo entiendo lo que Mateo 19:9 dice con respecto al matrimonio, divorcio y nuevas nupcias. Pero ya cuando tus hijos se equivocan, decía él, ya tu manera de entender la Biblia cambia. Hermanos, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios descrita en su palabra, nuestro entendimiento cambia. Déjeme decirle algo. Si usted creía, poniendo este mismo ejemplo de Mateo 19:9, que una cosa antes de que su hijo fuera adúltero y después de que su hijo, o después de que usted se dio cuenta que su hijo era adúltero, cambió su manera de pensar, déjeme decirle que el pasaje sigue diciendo lo mismo antes siquiera de que su hijo naciera. Antes inclusive de que usted naciera. La palabra de Dios, hermanos, no cambia según las circunstancias. Y Jesús está diciendo aquí, hermanos, que su doctrina es de Dios. Lo va a volver a decir en Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50. Y va a decir incluso que seremos juzgados por la palabra de Dios. Por eso, más vale que entendamos la palabra de Dios tal cual está escrita. Porque mandamientos para vida eterna. Pero si rechazamos ese mensaje, ya no tendremos un abogado para con el Padre, sino que tenemos una ley que nos va a juzgar. Así de fácil.
Si usted y yo queremos hacer la voluntad del Padre, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que nos escucha, entonces tendremos también la capacidad de entender lo que el texto dice, con qué propósito fue escrito. Pero si usted y yo no amamos a Dios y no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que estamos estudiando con propósitos equivocados, no sé, tal vez porque hay un buen ingreso, tal vez en el caso de algunos jóvenes, porque ahí está la muchacha que me llena el ojo, o el muchacho en el caso de las mujeres, o cualquier razón que a usted se le ocurra o que usted tenga. Si está escuchando usted la palabra de Dios con un motivo equivocado, créame que está en peligro de perder su alma. Está en peligro de entender mal lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, dice aquí Mateo 13, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, sí, el hombre tiene que oír el mensaje correcto, tiene que oír al mensajero correcto, pero también con una actitud correcta. El hombre tiene que cuidar su corazón. ¿Qué es lo que qué clase de tierra es la que le voy a dar a mi Dios para que la semilla de su palabra sea sembrada? Seguimos, hermanos, ahí en Lucas. Usted puede seguir en Mateo. De hecho, si nos alcanza el tiempo, me gustaría que si volviéramos a Mateo. Pero ahí en Lucas 8, hermanos, versículo 13, dice ahí los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se aparta. A diferencia de los primeros, hermanos, quienes simplemente no tenían ninguna intención de hacer la voluntad de Dios, esta semilla sí nace. Esta semilla sí comienza a crecer, pero no tiene raíz. Son personas, hermanos, emocionales. ¿De cuántas personas no hemos sabido que se bautizan para perdón de sus pecados? Se bautizan para nacer de nuevo, pero fue solamente la emoción del momento. Fue solamente porque querían que Dios les perdonara sus pecados pasados sin considerar los gastos. Hermanos, brevemente vamos a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, es un pasaje, hermanos, a veces mal entendido, aún dentro de la iglesia de Cristo. Fíjese cómo dice Mateo 10, 32 a 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces, hermanos, citamos este pasaje en el evangelismo para hablar de que cuando una persona va a ser bautizada, se le tiene que tomar su confesión de fe. Es cierto, tenemos ejemplo de esto allá en Hechos capítulo 8, versículos del 35 al 38, en el caso de Felipe y el eunuco. De hecho, me parece que es el único ejemplo que tenemos. No estoy seguro. De momento no recuerdo. Pero, hermanos, aquí en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, no está hablando, hermanos, de la confesión de fe al momento de que una persona va a ser bautizada. En el contexto, hermanos, usted sabe, versículo 1, Dios acaba de escoger a sus 12 apóstoles. Y los acaba de enviar a predicar de dos en dos. Y les dice, la palabra de Dios dice, el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir.
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Basta al discípulo ser como su maestro? Y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. Hermanos, es en ese contexto. Incluso en el versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Es en ese contexto, hermanos. En el contexto de considerar los gastos, de estar preparados para las persecuciones, para los sufrimientos que habremos de tener por seguir a Cristo, por invocar el nombre del Señor, por reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es en este contexto que está escrito en Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es en este contexto, hermanos. No nos confundamos. Aquí en este contexto, este pasaje no se aplica directamente a la confesión de fe. Sí, tenemos ejemplo para ello en Hechos 8. Definitivamente que sí. Pero en este contexto, hermanos, se está hablando de las persecuciones que habrían de sufrir los apóstoles y a veces, aún en el tiempo presente también, algunos siervos de la iglesia del Señor, no en todos lados. Por la gracia de Dios, en México tenemos un país donde la ley nos protege, donde gozamos de libre albedrío y tenemos libertad de expresión y libertad de culto público. Ahora, fíjese bien, en el versículo 34, usted sabe, el texto se entiende con su contexto, versículos antes y versículos después del texto que queremos exponer. En el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su nuera y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, aquí estamos hablando, nuestro Señor Jesús está hablando de confesar a Jesús aun cuando la familia se convierte en nuestros enemigos. Cuando perdemos a padre y a madre. Cuando perdemos a nuestros abuelos, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros hijos e hijas. Cuando los matrimonios se hacen pedazos, porque uno quiere servir a Dios y ella no. O ella es la que quiere servir a Dios y uno no. Es en ese contexto, hermanos, que se dice a cualquiera pues me confiese delante de los hombres. Y hay personas que no consideran esto. Hay personas que no consideran los gastos y dice Jesús aquí en Lucas 8, la semilla es sembrada en su corazón, ellos con gozo la reciben al instante, se emocionan y toman la decisión, hermano, yo quiero que me bautice para el perdón de mis pecados, yo quiero recibir la salvación que es por gracia en Cristo Jesús. Pero en cuanto hay problemas en el hogar, en cuanto hay problemas en el empleo, en el trabajo, en cuanto comienza, no la persecución, el acoso de algunos familiares o del gobierno o de los compañeros de trabajo, la burla, bueno, las personas finalmente se apartan y se van. Nunca se van a olvidar las palabras de una mujer con la que estudiábamos hace algunos 6 años atrás. He platicado con mi familia, hermano, nos hablaba mi esposa y a mí, y les hice ver lo que la palabra de Dios enseña, que si nosotros seguimos así, con esta religión que llevamos y con esta vida que llevamos, iremos al infierno. Pero ellos no están de acuerdo en que yo me reúna. Es más, hasta han entendido las razones por las cuales yo quisiera seguir con ustedes. Pero hemos llegado a la conclusión de que queremos estar juntos como familia. Así nos vayamos al infierno. Fueron las palabras de esa mujer. Y de eso está hablando aquí Jesús en Lucas 8.
Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Luego, versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí tenemos a personas que no se inmutan si el gobierno los maltrata, que no hay problemas si los despiden del trabajo, ellos no tienen problemas si la familia se enfurece porque cambiaron de religión. El problema con ellos es, dice aquí, las ocupaciones. Ellos tienen lo más importante que hacer. Este pudiera ser su trabajo o la familia. Simplemente los afanes no los dejan hacer nada, los enredan, los ahogan y los envuelven y se mueren como cristianos. O bien, cuando no son las ocupaciones, son las riquezas. Cuando no es que tienen mucho que hacer, es porque tienen mucho que ganar. Por ejemplo, se acercan las votaciones el día 1 de julio y hay personas, por ejemplo, en comunidades aquí cerca de Dolores Hidalgo donde ganan 80 pesos al día. Yo no sé qué hace una persona con 80 pesos al día. Pero bueno, ganan 80 pesos al día. Y les dicen, salió sorteado y queremos que usted esté en la casilla para contar los votos. Usted va a estar ahí como ayudante. Van a ser 1,000 pesos. Yo sé, yo entiendo. De 80 pesos a 1,000 pesos es una distancia enorme. Para una persona que gana 80 pesos, ganar 1,000 pesos en un día, ojo, yo sé que es un alivio, porque realmente se ven ajustados con los gastos. Sin embargo, dijo Jesús, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y al fin perdiere su alma? Tenemos que buscar nosotros, hermanos, lo más importante. ¿Se acuerdan que dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero solamente una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual de ahí no le será. Entonces, hermanos, tenemos que ser como María, escoger la buena parte. Sí, yo sé que hay mucho que hacer. Yo sé que hay mucho que ganar. Yo sé que nos vemos ajustados con los gastos y quisiéramos recibir un ingreso adicional, pero tenemos que escoger la mejor parte. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo en las palabras de Jesús. Dice aquí también, y los placeres de la vida. Una hermana recién bautizada. Otra vez, no decimos nombres por cuestión de seguridad nacional. Acaba de abandonar a su esposo. Se había bautizado para perdonar sus pecados. Se supone que ya no iba a vivir en el pecado. Lo dejó. ¿Por qué? Los placeres de la vida. Los deleites temporales del pecado. Y finalmente dice aquí el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con un corazón bueno y recto retienen, es decir, la abrazan, se aferran con todas sus fuerzas y no se sueltan. Acabo de ver un video en YouTube, no recuerdo si fue el día lunes o el día domingo, parece que fue ayer, día lunes. Un niño de 9 años se iba a caer de un cuarto piso. Se quedó agarrado, hermanos. Los padres no sabían qué hacer con la desesperación. La mamá gritando. El papá con el bebé en los brazos nunca pensó en soltar al bebé y tratar de ayudar a su propio hijo. Simplemente quiero pensar que por el miedo, por el temor, se llenó de terror y no sabían qué hacer.
hasta que un muchacho comenzó a escalar, hermanos, hasta el cuarto piso y tomó la mano del niño y lo subió. Y se me hizo increíble cómo es que mejor alguien del público, alguien que estaba abajo, que el papá que estaba ahí enfrente y lo único que tenía que hacer era o darle el bebé a su esposa o soltarlo en el piso que gateara y tomar al niño. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que el niño se aferró con todas sus fuerzas. Cuando le hicieron estudios al niño, sus brazos, sus hombros, hermanos, el niño agotó todas sus fuerzas. Fue un acto divino. Fue algo providencial, algo de parte de Dios. En el momento en el cual el niño seguramente se hubiera soltado, fue cuando aquel muchacho alcanzó a escalar hasta el cuarto piso, tomó al niño y lo puso en un lugar y después el muchacho se puso a salvo. No había bomberos cerca. Hermanos, así como ese niño, usted y yo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios como que la vida eterna depende de ello. Nuestra salvación, hermanos, depende de que usted y yo nos aferremos a la palabra de Dios y no la dejemos soltar. Satanás está listo para arrancar esa semilla de nuestro corazón, pero yo tengo que detenerla y defenderla con todas mis fuerzas, porque de ello depende la salvación eterna de mi alma. Por último, hermanos, ¿qué más debo cuidar? Ya vimos, Mateo 7, 24 al 27. El mensaje correcto, al mensajero correcto, con una actitud correcta. Aquí mismo en Lucas, hermanos, perdón, es el versículo 8, versículo 18. Ya estaba olvidando este pasaje. Fíjense qué expresión, hermanos. Lucas 8, 18. Mirad, pues, cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Hermano Talib, hermano Horacio Cota, hermano Miguel Ángel Monluy Martínez, hermano Alfredo, hermana Eunice, hermano Mabel, hermana Jenny, hermanos, todos los que están sintonizando en este momento en vivo y todos los que habrán de sintonizar después, miremos cómo es que oímos. Tenemos que oír al mensaje y al mensajero correctos con una actitud correcta. Regresando, hermanos, a lo de el mensaje correcto. En Mateo 13, hermanos. Me quedan escasamente 9 minutos. Vamos a leer rápido. Mateo capítulo 13. Versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Fíjese bien. Aquí, hermanos, ligado a la parábola del sembrador, tenemos que dar fruto con perseverancia. Aquí se habla de que tenemos que crecer y ser un árbol y dar fruto. Ahora, en el versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Y la arranquemos? Él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos
para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos a oír, oiga. ¿Se da usted cuenta? No solamente tengo que cuidar mi corazón para que la semilla de la palabra de Dios sea depositada en él. Necesito también cuidar qué clase de semilla es la que es depositada en mi corazón. El Señor Jesús lo dijo, volviendo a Mateo capítulo 7, el capítulo inicial de nuestra lección el día de hoy, pero unos versículos antes. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, todavía un poquito antes, en el capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Fíjese bien. Por sus frutos los conoceréis. Por eso que leyéramos en Mateo 13 también la parábola de el grano de mostaza. El grano de mostaza produjo mostaza. Dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo supieron los siervos de Dios que un enemigo había entrado en el campo y había sembrado cizaña? Porque al momento de dar un fruto, el fruto fue diferente. Hermanos, Dios puso una ley desde el jardín del Edén en el huerto. En Génesis capítulo 1, versículo 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. La semilla produce según su género. En Hechos capítulo 11, vamos a leer aquí, hermanos, el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, ¿qué iban haciendo? Sembrando la semilla en corazones. ¿Cuántos corazones? 4 tipos de corazones. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí es, hermanos, la historia de cuando la semilla de la palabra de Dios se siembra en los corazones de Antioquía. Versículo 26. Ya fue Bernabé a Tarso y a Saulo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron, es decir,
sembraron esa misma semilla en muchas gentes, en muchas personas. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Es decir, el fruto que produjo esa semilla se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando su servidor platica con las personas, lee este pasaje así. Si la persona es católica, su servidor lee. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchos. Y a los discípulos se les llamó cristianos católicos por primera vez en Antioquía. Las personas dicen, no dice cristianos católicos. ¿Cómo dice entonces? Y se les llamó cristianos bautistas por primera vez en Antioquía. No dice cristianos bautistas. Y se les llamó cristianos metodistas por primera vez en Antioquía. No dice que se les llamó cristianos metodistas. Oh, cierto. Ahí dice, y se les llamó cristianos testigos de Jehová por primera vez en Antioquía. No dice testigos de Jehová. Ah, es cierto, perdón. Ahí dice, y se les llamó cristianos mormones por primera vez en Antioquía. No, se les llamó solamente cristianos. Los falsos profetas, la semilla falsa del evangelio, se distingue por el fruto que produce. Las personas dicen, pues que ahí leemos también la Biblia, también se da libro, capítulo y versículo, y yo estoy confundido. No tiene por qué estar confundido. Usted obedeció lo que le enseñaron ahí, ¿cierto? Sí. ¿Y es bautista? Sí. Bueno, entonces, no es la semilla del reino, es cizaña. No es trigo, es cizaña. Su alma está en peligro de muerte eterna. A usted se le enseñó así y es identificado como católico, no como cristiano. Hermanos, para ser salvos tenemos que oír la palabra de Dios. Hay que oír el mensaje correcto, al mensajero correcto, con una actitud correcta. Tengo que cuidar qué clase de tierra le estoy dando a la semilla de la palabra de Dios, pero también qué clase de semilla es la que esté sembrada en mi corazón. No vaya a ser, fíjese bien, no vaya a ser que yo esté produciendo mucho, pero no el fruto correcto, porque nunca la semilla correcta fue sembrada en mi corazón. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a todo su pueblo. Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Dios bendiga y sigamos orando, hermanos, por los damnificados allá en Guatemala. Sigamos orando por las guerrillas como en Nicaragua y en todo lugar. Dios bendiga a todo su pueblo.